Shalom Rajá, hoy estamos el día jueves de la Parashat Be'alotcha, año 5783. Estamos aquí en Kiryat Sefer, Modin de Israel. Hoy, si Dios quiere, vamos a seguir estudiando Pirkei Avot. Dejamos el lunes cuando hicimos la clase, entonces llegamos hasta las enseñanzas de Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Yo lo dedico al Nishmat del líder de la generación que lamentablemente falleció esta semana aquí en Israel, en Bnei Brak, Rav Gershon Edelstein, Zecher Tzadik Kodesh V'Brachá. Entonces, que sea este video un Nishmatol. Realmente, con sus 100 años, falleció Rav, 100 años, y Mapuj Hashem hasta sus últimos días estaba lúcido y enseñaba clases, enseñaba a los demás. Es realmente una pérdida muy grande para el pueblo de Israel cuando los justos fallecen, entonces, Hashem Elohim, entonces eso es algo que está escrito en la Gemara que es tan difícil para Dios como cuando se destruyó el templo sagrado, y más cuando es el adorador como era él. Entonces, que sea este video de un Nishmató, realmente él siempre decía siempre varias veces lo mencioné en los videos, en los folletos de la parashá semanal, y él siempre decía que hay que estudiar Musar, hay que estudiar ética. La persona que estudia ética todos los días, entonces realmente se conduce de otra manera, vive una vida mucho más feliz. Y eso es lo que cada uno tiene que fortificarse en fijar un tiempo para estudiar ética cada día, Blinder, y así la persona va a tener una vida dichosa tanto en este mundo como en el mundo venidero. Entonces, que sea el Nishmató, realmente una pérdida muy grande para el pueblo de Israel. El año pasado falleció Rabbi Chaim Kanievski, este año falleció Rabbi Gershon Edelstein. Realmente es duro el tema. Y bueno, si Dios quiere, vamos a ver si que digamos todo el bot y que pronto venga la redención, con la resurrección de los muertos, pronto en tus días, amén. Entonces dice así, entonces estamos en los alumnos de Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Dijimos que había 5 alumnos. Rabbi Yochanan Ben Zakkai tenía 5 alumnos. Entonces el primero de ellos mencionado es Rabbi Eliezer, que entonces dice así, cada uno, eso estamos en Mishnah 6, capítulo 2, del libro Vivir como judío. Cada uno de ellos enunciaba 3 aforismos. Rabbi Eliezer dice: séate el honor de tu prójimo apreciado como el tuyo, y no te enojes fácilmente. Arrepiéntate un día antes de tu muerte, caliéntate con la hoguera de los sabios, cuídate de sus brasas, que no te quemes, porque sus mordidas son como la mordida del zorro, sus picaduras son como la picadura del escorpión, y sus susurros son como el de un ofidio incendiario, saraf, y todas sus palabras son como brasas de fuego. La Mishnah enseña a otorgar enorme importancia al honor al prójimo, hasta el punto de desvivirse por no menoscabarlo, así como se preocupa por su propio honor y se desvive para que no lo desprecien. El Baal Shem Tov Makadosh explica que no hay que alegrarse por el honor que le brindan. Quien es realmente digno de honores por sus buenas acciones ha de preocuparse porque sus actos no provoquen la profanación del nombre divino. Y quien no es digno de honores ha de temer que quizás, por el honor que le brindan en este mundo, reduzcan de su recompensa en el mundo venidero. Y no te enojes fácilmente, aunque en ocasiones estamos obligados a demostrar enojo, por ejemplo, ante quienes transgreden los preceptos de la Torá. No hemos de enojarnos fácilmente por meros sentimientos de antipatía previos. Entonces ellos enseñan a quien rompe utensilios cuando se enoja, se le considera como si estuviese practicando idolatría, porque sus impulsos lo dominan, su intelecto no gobierna su corazón. Arrepiéntete un día antes de tu muerte. Está escrito en el Tratado de Shabbat que los alumnos de le cuestionaron: ¿acaso sabe uno cuándo fallecerá? Le respondió: con más razón arrepentirse hoy, porque quizás mañana fallezca. Y he aquí que ha vivido permanentemente con arrepentimiento. Está escrito que cada instante en cada instante estén limpias tus vestimentas. Quien vive de esta manera dedicará su tiempo al estudio de la Torá y al temor de los cielos. Dijimos en la Mishnah: caliéntate con la hoguera de los sabios, que se encalienta ante una fogata, ha de alejarse del fuego para no quemarse. Del mismo modo, que se interese en tener provecho de la luz de los eruditos de la Torá, ha de tomar la precaución de no tomarse demasiada confianza, a fin de evitar conducirse con ligereza, lo cual le puede ocasionar un daño material y espiritual. Porque sus mordiduras son como las mordidas del zorro, sus picaduras son como las picaduras del escorpión, y sus susurros son como el aliento
de un oficio incendiario, Saraf. El sabio menciona tres clases de daño y cada una más grave que la anterior. La mordida del zorro se concentra en un solo miembro. La picadura del escorpión afecta a todo el cuerpo. Y los susurros del oficio incendiario dañan también a quien no lo toca. La Mishnah advierte que quien menoscaba la honra de los sabios corre el peligro de sufrir las tres clases de daño. Seguimos con la Mishnah siguiente. Rabbi Yoshua, otro alumno de Rabbi Yoshua Sakai, dice: el mal ojo, el instinto del mal y el odio a la gente extraen al ser humano de este mundo. Que en el mal ojo, el instinto del mal y el odio a la gente extraen al ser humano de este mundo. Dice la Mishnah entonces, en un mal ojo alude a quien le fastidia ver el bienestar de su prójimo. Acerca de nuestro patriarca Jacob está escrito: Jacob vio que había provisiones en Egipto y Jacob le dijo a sus hijos: ¿por qué os miráis? Advertía a sus hijos que no se exhibiesen como pudientes para evitar ser dañados por el mal de ojo de los demás. Está, por cierto, de un fenómeno sobrenatural, que la envidia o el mal ojo puede dañar sin recurrir a ninguna acción física. De aquí aprendemos que es sumamente importante cuidar los pensamientos y no dañarlos con pensamientos prohibidos, particularmente cuando se reza, porque Dios considera el pensamiento como si estuviese hablado. Rabbi Dessler aseguraba que quien actúa en aras de honra a los cielos no será dañado por el mal de ojo. El instinto del mal, en el libro Jobat Levavot, relata que un anciano, al toparse con soldados que retornaban exhaustos del campo de batalla, exhortó: ustedes obtuvieron la victoria en una guerra sencilla, pero ahora les aguarda una guerra más difícil, la guerra contra el instinto del mal. El instinto del mal nunca deja a la persona tranquila. Si no logra hacerle transgredir de una manera, intenta otra artimaña para seducirlo. Por tal motivo, nuestros sabios comparan el instinto del mal con una mosca que molesta una y otra vez y no deja a uno tranquilo, que la mosca siempre uno vuelve hasta que uno no mata, no lo deja tranquilo. Una de las artimañas del instinto del mal es atemorizar al transgresor y hacerle suponer que esta grave transgresión que cometió, que ya no tiene cómo arrepentirse. Otra artimaña es que aminora en sus ojos la gravedad de la transgresión para que no tema transgredirla. También seduce a la persona para que no ocupe los preceptos como la ley exige. Ciertamente, si no fuese por la ayuda permanente de Dios, sería imposible doblegar al instinto del mal. Por tal motivo, solicitamos cada día en el rezo de Partino: quita a Satán de delante nuestro y de detrás nuestro, que aleja a Satán para que no nos impida cumplir el precepto que nos atañe, y después de haberlo cumplido, que no nos gloriemos por haberlo cumplido. Por su parte, acerca de las transgresiones, solicitamos que no seamos seducidos a transgredir, y aún si sucede que hayamos transgredido, solicitamos que no nos tiente a amenazar la gravedad de la transgresión, ni nos descuidemos de arrepentirnos. O sea que hay varias cosas que el instinto del mal quiere hacer para convencer a la persona, o que transgreda, o que le disminuye la gravedad de la transgresión, o que la persona se arrepienta del precepto que hizo, etcétera. La maldición de la serpiente te comerás todos los días de tu vida. Paradójicamente, parecería ser una bendición, puesto que Dios le estaba anunciando que hallaría su sustento con facilidad en todo lugar donde fuere. No obstante, ciertamente es una maldición, porque la verdadera bendición se encuentra en quien está obligado a doblegar a su instinto de mal y conseguir su sustento rectamente, ameritando así a crecer espiritualmente y a pegarse al Creador. O como explica también que Dios le dijo a la serpiente: no quiero ni verte, tomá, tenés comida para toda tu vida, no te dirijas a mí, no te quiero ni ver. Un novio se presentó ante el Rav Moshe Schneider en la víspera de su casamiento para solicitarle una bendición. El rabino le preguntó qué bendición esperaba recibir, perdón, a lo que respondió que deseaba tener éxito en todos sus asuntos y nunca le aconteciera ningún percance. El rabino le replicó: lo que me solicitas no es una bendición. En cambio, sí te bendigo que aun si se te presentan dificultades, recibas ayuda divina para sobrellevarlas. De aquí aprendemos que de acuerdo a los desafíos que se nos presenten en el transcurso de nuestra vida, se verá nuestro lugar en el mundo venidero. Por lo tanto, quien logra sobrellevarlos debe sentirse satisfecho. Que cuando la persona pasa una dificultad y la puede sobrellevar y se mantiene en el cumplimiento de la Torah sin ser agarrar un caso extremo y sin juzgar a la gente que tuvo que pasar por el holocausto y ver las atrocidades que hicieron los nazis en Mahshman Besihram,
y se quedaron fieles a su fe en Dios, ellos realmente tienen que estar contentos, que se mantuvieron en un Isaión dificilísimo de pasar. Y así también la gente que tiene problemas de parnasá, problemas de dinero, de sustento, o la gente que tiene dificultades para conseguir pareja, o la gente que tiene dificultades para tener hijos, etcétera. Entonces también es lo mismo cuando la persona se llena de confianza en Hashem, y en ese momento, y pasa la prueba, entonces empezando Hashem así, la persona va a recibir también lo que quiere. También está escrito cuando la persona acepta la prueba que tiene y le dice a Hashem que él está 100% de acuerdo con lo que le suceda, no tenemos en estas pruebas. Entonces, Dios se la quita la prueba, se la quita la prueba y lo pasan para otro lado. Así realmente es sabido con mucha gente que años no se casaron o gente que varios años tuvieron que esperar para tener hijos y muchas cosas que la persona pasa, muchas pruebas. Entonces, lo que uno tiene que saber es tener la fuerza para sobrellevarlas. ¿Bien? Eso es lo que se aprende de acá. Como dice acá, que de acuerdo a los desafíos que se nos presenten en el transcurso de nuestra vida, será nuestro lugar en el mundo venidero. Por lo tanto, quien logra sobrellevarlos debe sentirse satisfecho. Obviamente nosotros no pedimos pruebas, porque como dice en el tratado de Brajot, Rabbi Yochanan le dijo a su alumno, ni ellas ni su recompensa, porque quién sabe si lo vamos a pasar. Entonces por eso nosotros pedimos todos los días en la chilá que no nos traiga pruebas, Hashem, porque nosotros no sabemos si vamos a tener fuerza para pasarlas. ¿Qué? Otra de las artimañas del éxito del mal es tratar de seducirlos para que no cumplamos los mandamientos positivos, especialmente aquellos que son lo primordial del judaísmo. Que preceptos que son principales, por ejemplo, estudiar Torah. Alguien se agarra siempre tiene mucho, que la persona haga lo que quiera, pero menos que estudie. Porque ¿sabes? Cuando la persona va a empezar a estudiar Torah, entonces va a recibir otra Neshama, como quien dice, y va a ser más Mashuach. El Talmud de Pérez dijo que una de las antimanías del éxito del mal es que incita a que la gente que no se dedique a estudiar Torah, como dijimos recién, más que cualquier otro precepto, porque sabe cuán importante es. A quien está en un nivel espiritual elevado, el éxito del mal intenta que se les presenten desafíos difíciles de sobrellevar para que tropiecen y caigan de su nivel espiritual. Segundo puesto, comprendemos la enseñanza de nuestros sabios. Es de mayor jerarquía quien es ordenado a cumplir un precepto y efectivamente lo cumple, que quien no tiene obligación de cumplirlo y no obstante lo cumple. La recompensa por el cumplimiento de los preceptos es acorde con la dificultad para cumplirlo. Actualmente que las fuerzas espirituales que incitan al mal camino se han acrecentado y presentan incontables obstáculos para el cumplimiento de los preceptos, mayor será la recompensa a quien se fortifique y los cumpla. Fíjate, por ejemplo, todos los daños que hay con la internet, con cosas que realmente cualquier persona normal no vería semejantes groserías. Y el instinto del mal sabe que si va a convencer a la persona para que las mire, va a ser el final espiritual de él, que entonces por eso hoy en día la gente que, como está escrito que Rautauer Sejo Tzadir Bajá, también que falleció hace unos años, y él se encargó mucho de acercar a la gente al judaísmo, se da cuenta que en uno de sus viajes estaba en un hotel, iba a Estados Unidos, y él tenía que estudiar la hoja de la Gemara, lo que se estudia, Daf Yomi, lo que se llama, una hoja por día y quería estudiar, pero estaba cansada por el viaje. Entonces se sentó a estudiar y se quedó dormido, no pudo estudiar, estaba muy cansado. De repente se levantó y se sintió muy mal, digo, man, ni siquiera una hoja de Gemara pudo estudiar. Fíjate otras generaciones, las personas no tenían Shalom comida, persecuciones, y mismo así se dedicaban de lleno al estudio de Torah. Y yo con todas mis comunidades, entonces no puedo dedicar ni una hoja del Talmud, puedo estudiar, se sentía muy mal. Hasta que de repente vio una habitación y vio que estaba la famosa televisión. Y como todo el mundo sabe, cosas que en la televisión no se pueden ver, que es, en sí decir que está toda prohibida, no voy a decir, porque hoy en día hay canales de religiosos y de Abrut, etcétera. No voy a decir que está. Pero generalmente las cosas que hay ahí no son Xerot, y menos en Estados Unidos. Entonces, por supuesto que cuanto más lejos de eso, mejor. Entonces, digo así, mira, Shem, no te voy a dar la Gemara de generaciones anteriores, no te voy a hacer un cumplimiento de la Torá que tenías en generaciones anteriores, pero lo que sí te voy a decir, Shem, es que tengo todas las posibilidades de tocar el botón y entrar y ver cualquier cosa, pero por el honor a ti, a Dios,
no lo voy a hacer. Y eso te lo doy a vos, te lo entrego para ti. Lo dedico a ti en aras de los cielos. Y eso en otras generaciones no había, no tenía eso ni no estar en la habitación y poder ver las peores cosas del mundo sin que nadie se entere y entrar en las cosas. Entonces, eso es lo que dice acá, que actualmente que las cosas espirituales que citan en el primer camino han acrecentado y presentan incontables obstáculos para el cumplimiento de los preceptos, mayor será la recompensa a quien se fortifique y los cumpla. Que, por ejemplo, hoy en día una persona que no tiene iPhone no existe, ¿sí? O WhatsApp, no existe, como quien dice. Yo no sé, yo Bojayá no tengo canal porque estaba para difundir la Torá, mi libro. Yo WhatsApp no tengo, si me preguntan, ¿tengo WhatsApp? No, no tengo, no necesito. Entonces, no sé, la persona puede usarlo como corresponde, no voy a hablar tampoco mal, pero si la persona entra a cualquier lado, es jamás, la persona pierde toda su espiritualidad. En 2 minutos, la persona se puede arruinar a él y a todas sus generaciones. Lamentablemente, también acá en Kiryat Sefer, donde yo vivo, se ve también jóvenes que están con el aparato y que realmente entraron donde no tienen que entrar y se fueron del camino de la Torah, así que porque por ver cosas que la Torah no acepta la impureza de la inmoralidad. Son dos cosas que van completamente aparte, es imposible. La Torah no entra en un cuerpo que no tiene buenas midot, que no tiene buenas cualidades. Entonces, es algo que no va. Habría mucho más para hablar del tema este, pero no lo voy a decir ahora. Vamos a seguir. El odio a la gente. Todo acá es otra de las cosas que sacan a la persona de este mundo. Este carácter es muy dañino. Incluso quienes se aíslan de la comunidad cuando ésta padece algún sufrimiento, o a los orgullosos, que se consideran que pertenecen a la comunidad es un desprecio y una rebaja. O quienes se conducen de esta manera, también Dios hace con ellos, rechaza sus rezos y no acepta su estudio de la Torah, o sea que la persona que la gente ya sabemos que una de las cosas que se destruyó el templo sagrado es por el odio que había, el odio gratuito que había. Y mucha gente me explica qué significa el odio gratuito, si no te hizo nada, ¿por qué lo odias? Si te hizo algo, entonces no es gratuito, te hizo algo. O sea, ¿por qué se llama odio gratuito? ¿A quién anda gratuitamente a otro? Es una aplicación, es algo que realmente lo explicamos en otros videos de a qué se refiere. Lo que corresponde a esta Mishnah es que es así, como hizo la Yeshua, la persona que odia a la gente, eso lo saca del mundo. Y también si la persona se aleja de la comunidad y no hace reza cuando la comunidad necesita de alguna ayuda, o por ejemplo que se piense que son gente orgullosa y dice, no, yo no me junto con ellos porque no es de mi nivel. Entonces también Hashem, Dios va a ser con ellos, vos no te contás con ellos, entonces Javi Shalom, va a ser Dios va a ser con vos. Todo, está el ser humano de este mundo que tiene mal ojo es dañado, porque la sociedad rechaza a quien por su mal corazón no soporta el éxito de los demás. También viene amargado por lo que carece. Otra explicación, quien ha sido perjudicado por el mal de ojo deja de vivir en este mundo. Como decían nuestros sabios, de 100 personas que fallecen, 99 fallecen por el mal de ojo y uno fallece por del Jerez. Así vimos en la Mishnah estas enseñanzas impresionantes de Rabbi Yehoshua. Acá sigue con algo más, pero no terminamos. Entendemos ahora el significado de la plegaria que pronunciamos cotidianamente. Por la mañana, sabernos del mal de ojo, que no nos perjudiquen y que tampoco perjudiquemos, que nadie perezca por nuestra culpa, que nadie a los demás vive aislado y no logra elevarse espiritualmente. En el libro Maor Bashemesh interpreta los versículos de consagrados de la siguiente manera. Es imposible conducirse con santidad a menos que uno se apegue a los justos, quienes siguen el camino de la Torá, por lo tanto, quien odia a los demás nunca llegará a ser consagrado. O sea, es una de las pérdidas que tiene el odiar a los demás, es que la gente solamente va a crecer espiritualmente cuando esté junto con los demás. Diciendo que la persona no está junto con los demás, entonces no va a crecer espiritualmente y entonces va a perder su nivel de este mundo. Sigue la Mishnah 8, no, 13, perdón, la Mishnah 13. Rabbi se dice, cuida el peculio ajeno como el del tuyo propio. Estate siempre dispuesto a estudiar Torah, porque no la has recibido como herencia. Sean todos tus actos de honra a los cielos. Shem Shamayim. Entonces Rabbi se explica 3 enseñanzas. Cuida el peculio ajeno como el tuyo. 1, estate siempre dispuesto a estudiar Torah. 2, y sean todos tus actos de honra a los cielos. 3, son las 3 enseñanzas que dio Rabbi Yosef. Cuida el peculio ajeno como el del tuyo propio. Uno de los fundamentos de la fe judía es tener claro que Dios conduce el mundo y brinda a cada criatura los medios que necesita para que logre cumplir su misión.
Por tanto, no cabe lugar ni a la envidia ni al mal ojo. Cada uno debe alegrarse por el éxito de su compañero como se alegra del propio. Acá corresponde contar lo que contó Rav Silverstein, un cuento que ahora lamentablemente no me acuerdo el nombre de la persona, pero que hoy en día es una calle. La persona falleció y es el nombre de una calle en Benebrak. La persona es así. Había una persona que tenía una imprenta única que había en Benebrak. Estamos hablando de 50 años más atrás, más de 50 años atrás, y no había imprentas en Benebrak, que había una imprenta sola, y la gente iban todos ahí a hacer sus libros, sus folletos, etcétera. Llegó el día que una persona decidió abrir esta imprenta, pero no a otra calle de la de la imprenta que ya existía, sino al lado, enfrente a la casa, a la imprenta del otro. La gente pensó que ahora esta persona le va a decir de todo. ¿Qué te pensás? ¿Me sacar la parnasá? Atrás todos venían a mí, ahora me sacar a mitad de los clientes. No, para nuestra sorpresa, fue el dueño de la imprenta, se le presentó al que abrió la imprenta nueva, y les enseñó todos los secretos de la impresión, cómo le puede tener éxito, cómo le puede ir mejor, todos los clientes que tiene, si necesita ayuda, alguna ayuda que necesita, con alegría les la va a dar. La esposa le dijo, pero perdoname, cuando se enteró de todo eso, está bien que no te enojes, tengan fe en Hashem, que todo es para bien, pero que vayas a decirle los secretos de la impresión y que lo ayudes y esto, ¿quién te pidió? Está bien, no lo envidies, está bien, no le estoy peleé, está, ya es algo, ya es bastante. Única imprenta, una imprenta a un competidor. Y le dijo a la esposa, perdóname, vos no me entendés a mí. Antes yo era la única imprenta que estaba acá en Benebrak, todos los trabajos venían a mí. Y yo cuando puedo estudiar Torah, en Shabbat, de la Moed, que la imprenta está cerrada. Pero los demás días estoy todo el día trabajando. Ahora que viene él, entonces voy a tener menos trabajo y me voy a poder dedicar más al estudio de la Torah. ¿Cómo no lo voy a ayudar? Se me está haciendo un favor muy grande. Si la parnasá, el dinero que yo voy a recibir, lo voy a recibir de todas maneras, con menos trabajo. Y después tengo que decir muchas gracias a él, que con menos trabajo voy a recibir el mismo dinero. Eso es lo que se llama tener la fe en Hashem, y es lo que está escrito, que cada uno da gracias por el éxito de su compañero, como se alegra del propio. Estate siempre dispuesto a estudiar Torah. La Torah se diferencia de las demás sabidurías humanas en el hecho de que no se adquiere si se la estudia secundariamente. Por lo tanto, cada uno ha de sopesar cautelosamente qué es lo que quiere estudiar y cómo proponerse a explicarse, a aplicarse en su estudio. Solo de esta manera su mente asimilará lo estudiado. Porque no la ha recibido como herencia. Cada cuestionar que la afirmación de la Mishnah que la Torah no se hereda contradice aparentemente lo escrito en Deuteronomio. La Torah que nos ha ordenado Moshe es herencia de la congregación de Jacob, aunque sí es una herencia. Podemos resolver esta contradicción de la siguiente manera. Los sabios interpretan, no se ha de leer Morashá, herencia, sino Meorasá, comprometida. La Torah fue entregada al pueblo de Israel en herencia, como si fuese una comprometida. Por ello, cada judío ha de esforzarse en consolidar con la Torah una relación fija, como la de una pareja casada. Sigue diciendo acá, según lo expuesto, podemos explicar lo que figura en el Tratado de Neharim. ¿Por qué suele suceder que los estudiosos de la Torá no logran que sus hijos sean también eruditos? Para que no digan que heredaron la Torá. La corona de la Torá se consigue solamente cuando se invierte toda la fuerza en su obtención. A diferencia de las coronas del reinado y sacerdocio, que son transmitidas por herencia de padre a hijo. La Torá se transmite por herencia a manos de los herederos, tal cual la hemos recibido, sin ninguna modificación. A diferencia de las sabidurías humanas, que frecuentemente se van modificando con el transcurso de los años. Los sabios ordenaron a cada padre que inculque estas enseñanzas a los hijos. Al niño que ya sabe hablar, el padre le enseña la Torá que nos han ordenado Moshe, es herencia de la congregación de Jacob. La función del padre es enseñar al hijo que venimos heredando la Torá desde la época de Moshe Rabbeinu hasta la actualidad, generación tras generación, y no está permitido ni agregar ni suprimir preceptos. Que sean todos tus actos de honra a los cielos, Leshem Shamaim. Cada acto mundano ha de ser realizado con la intención de servir a Dios. Al comer se pone la intención de estar sano y servir a Dios. Al dormir, la intención de descansar para poder estudiar Torah. Al trabajar, la intención de sustentar a la familia para que pueda dedicarse al estudio de la Torah y el cumplimiento de los preceptos.
El Rambam dictamina a todo quien se abstiene de transgredir o bien cumple preceptos ni por miedo, ni por temor, ni para que le honren, sino porque así ordenó Dios, como se abstuvo Yosef el justo de pecar con la esposa de su amo. He aquí que está santificando nombre divino. A todo quien sobrepasa las pruebas que se le presentan, se le considera como que santifica el nombre divino. Los años enseñan, digo, Rabbi Shimon el justo, a Yosef, por haber santificado el nombre divino en público, en privado, le agregaron la letra Hey, de nombre de Hashem, como está escrito como testimonio de Yosef, con H. Lo puso. Se deduce que la principal manera de santificar el nombre de Dios es estando a solas, cuando nadie sabe lo que se está haciendo, más que Dios. Porque cuando se trata de un acto público, quizás esté actuando con otras intenciones. Por ejemplo, que los demás lo honren. Resulta que quien santifica en nombre de Dios en privado será más recompensado que quien lo santifica en público. Otra Mishnah, siempre el próximo Mishnah, Rabbi Shimon dice, sé cuidadoso con la lectura del Shema y cuando reces no lo hagas maquinalmente, sino implorando misericordia ante Dios, como está escrito, porque es misericordioso y piadoso, prorroga su ira, grandiosa es su bondad y se retracta de las calamidades que haya concertado, y no te tildes de malvado. Todo. La primera enseñanza, sé cuidadoso con la lectura del Shema, nos fue ordenado el precepto de la lectura del Shema Israel, a fin de que nos sometamos al yugo celestial. Este precepto rige permanentemente y no solo cuando se lo recita. Y cuando reces no lo hagas maquinalmente, sino implorando misericordia ante Dios. La oración es uno de los pilares del mundo, como está enseñado sobre tres pilares se sostiene el mundo, sobre el servicio, que se refiere al servicio del corazón, es decir, al rezo. Según varias autoridades rabínicas, es esencial rezar con concentración y quien no lo haga incumple este precepto. Si Dios no concede su pedido, hay que recordar que todo lo que Dios hace es para bien, y solo que nosotros no comprendemos qué es el bien verdadero. Antes de comenzar a rezar, dejará de lado todo pensamiento ajeno y se arrepentirá de sus malos actos, para que los entes espirituales dañinos que fueron creados por sus transgresiones no le impiden concentrarse en el rezo. Previamente al rezo solicitamos a Dios que abra nuestros labios y pocas palabras en ellos, porque es imposible pronunciar ni siquiera una palabra sin la ayuda celestial. Y no te tires del malvado, una de las artimañas del dito del mal es tratar de convencer al transgresor de que se le ha cerrado el acceso al arrepentimiento. Por tal motivo, la Mishnah enseña que nadie se ha de considerar a sí mismo como si fuera un ruin incurable, sino que ha de confiar en quien tiene la posibilidad de arrepentirse de sus malos actos. O sea, que mismo que la persona hizo lo que hizo, en el momento que se decide arrepentirse y retornar al camino de la Torá, Roma también dictamina que en este caso se le perdona todo lo que él hizo y entonces él va a ser un Baal Tshuva. Rabbi Eliezer dice, esmérate en el estudio de la Torá, medita qué responderle al hereje, percibe ante de quién te esfuerzas, es confiable tu patrón para pagarte el salario por tu trabajo. Esmérate en el estudio de la Torá, medita qué responder al hereje. La Mishnah utiliza el término hebreo shakud para expresar que hay que esmerarse en el estudio de la Torá. Dicho término denota que hay que ocuparse del estudio de forma fija, recordando en cada instante que se está cumpliendo el precepto de estudiar Torá. Tosafot explican que es común que para un estudiante de la Torá el estudio sea como un oficio y le dedique todo su tiempo, no camine ni siquiera 4 codos sin reflexionar en las palabras de la Torá. La recompensa en el mundo venidero por el estudio de la Torá será acorde a cuán importante leer en vida. Rabbi Iser Salman Metzes Atzal relató que los estudiantes de la Yeshiva de Boloshin estudiaban constantemente, también desde el principio del mes de Nisan hasta la víspera de Pesach, en el mes de Tishrei, en el mes de Av, en la víspera de Shabbat y el Shabbat propiamente dicho. Actualmente es dificultoso encontrar quienes se dediquen al estudio de la Torá de tal manera. En el Tratado de Megilá se enseña, es más importante el estudio de la Torá que salvar vidas, porque gracias a quien se dedica al estudio de la Torá con intenciones puras, se anulan los malos decretos, y ya no será necesario que anule su estudio para dedicarse a salvar. Cabe aclarar que según la ley, quien se dedica al estudio de la Torá y se entera de que alguien corre peligro de vida, debe interrumpir el estudio para salvarlo, como se hace con cualquier precepto, cuando no hay nadie que lo pueda cumplir. Premedita qué responder. La Mishnah, al advertir que nos alejemos de las ideologías hostiles a la Torá, opta por utilizar el término qué responder y no el término qué decir, para adicionarnos a no entablar en ese de conversación con ningún hereje,
sino solo para responder cuando éste formula alguna pregunta, porque el acercamiento a los herejes puede resultar dañino. Al hereje, un hereje se dirigió a Rab Chaim Soloveitchik para solicitarle que le respondiese sus dudas antes de cuestionaciones, acerca de cuestiones de fe. ¿Okay? Vamos a dar vuelta. Al hereje, un hereje entonces se dirigió a Rab Chaim Soloveitchik para solicitarle que le respondiese sus dudas acerca de cuestiones de fe. Le respondió que puede responder preguntas, pero no puede responder pretextos. La Mishnah supone el estudio de la Torah las respuestas al hereje, porque solo quien se dedica intensamente al estudio de la Torah y su fe en Dios es firme, está en condiciones de responder. Percibe hasta quién te esfuerzas. El esfuerzo es uno de los componentes primordiales del estudio de la Torah. A diferencia de otras sabidurías, la Torah no se adquiere a menos que uno se esfuerce en su estudio. ¿Es confiable tu patrón para pagarte el salario por tu trabajo? Todo patrón paga solo por el trabajo propiamente dicho. La fidelidad de Dios, en cambio, para pagar la recompensa es superior, porque toma también en cuenta la manera en que el asalariado efectúa el precepto, la negación y la alegría a cumplirlo, y además recompensa por las consecuencias de los actos, porque lo que influye en la creación y a las criaturas. Sigue diciendo la Mishnah, y con esto terminamos la penúltima Mishnah del capítulo, vamos a llegar hasta el final. Rabbi Tarfon dice: la jornada es corta y hay mucho trabajo. Los obreros son holgazanes, el salario es cuantioso y el patrón exige. La jornada es corta y hay mucho trabajo. La Mishnah nos ofrece un buen trabajo para aprovechar el tiempo. Pensar que nos aguarda que por delante solo el día de hoy. Por consiguiente, cada uno invertirá todas sus fuerzas en aprovechar al máximo. En aprovecharlo al máximo. Hafezán solía decir que si bien en el refrán popular es el tiempo es dinero, lo correcto es decir que el tiempo es vida. Los obreros son holgazanes, si bien los obreros hacen lo que le han mandado, de todas maneras son holgazanes y no aguantan el yugo, porque prefieren que el trabajo les sea fácil y cómodo. El salario es cuantioso. En el Talmud jerosolemitano explica el versículo en Proverbios: es ella más valiosa que las perlas y todos tus objetos ansiados no se le igualan. De la siguiente manera: todo lo que existe en el universo no equivale siquiera a una sola palabra de la Torá. Por ende, dado que el cumplimiento de cada precepto es de repercusión eterna, solo en la eternidad habrá lugar para su recompensa. El patrón exige, Dios nos exige que cumplamos sus preceptos, así como un patrón le exige a sus empleados que cumplan sus funciones. Ante Dios no hay excusa que valga. En el libro Beit Levi explica la enseñanza del Midrash: ay de nosotros en el día del juicio, ay de nosotros en el día del reproche, de la siguiente manera: cada individuo tratará de excusarse ante el tribunal celestial y Dios refutará su excusa. Por ejemplo, a quien alegue que carecía de los medios para solventar el costo del cumplimiento de los preceptos, deberá observar que sus asuntos mundanos se arregló perfectamente. A quien alegue que no dispuso del tiempo necesario para el cumplimiento de los preceptos, deberán observar cuánto tiempo que despilfarró en asuntos triviales. En resumen, no encontrará ninguna excusa y padecerá entonces una gran vergüenza. O sea, la persona puede decir, le va a decir al creador: no, yo no tenía plata para dedicarme a estudiar Torah. Sí, pero le van a decir: cuando te fuiste de viaje y te fuiste de vacaciones, hasta ahí sí tenías plata. O si la persona no tenía, dice: no, yo no tenía tiempo para estudiar Torah. Y el tiempo que te dedicaste a leer el diario y a ver cosas en la televisión que no tenías que ver y a leer cosas en la internet que tampoco tenías que ver, ¿qué vas a hacer con ese tiempo? Entonces, las personas te van a decir, la excusa que las personas van a querer decir, no les van a servir y van a parecer una gran vergüenza. En última millana de este capítulo, y así terminamos, él solía decir: si bien no precisas terminar el trabajo, tampoco eres libre para interrumpirlo. Si estudiaste mucha Torah, te dará mucha recompensa. Es confiable quien te contrató para pagar la recompensa por tu obrar. Hay de saber que la recompensa de los justos está guardada para el mundo venidero. Tampoco es libre para interrumpirlo. El servicio divino es obligatorio. Así explica Rashi: yo soy el eterno vuestro Dios. ¿Qué nos viene a decir? Es porque si os salimos a arguir, ¿para qué Dios nos ha ordenado los preceptos? ¿No es acaso para que seamos recompensados? Entonces no compramos los preceptos y seamos recompensados. Por lo tanto, el versículo enseña: yo soy vuestro Dios, forzosamente yo soy vuestro rey. ¿Qué? O sea, que la persona va a decir que no quiere ni los preceptos ni la recompensa. Entonces no, el chaqueta: yo soy Dios, a la fuerza soy vuestro rey. Todo. Así tenemos el capítulo 2 de Pirkei Avot. Para terminar, vamos a ver con respecto a la Mishnah que vimos acá de Rabbi Yeshua. Dijo Rabbi Yeshua que
que lo que está escrito que la envidia y la ira, y si anda brión, mochita también hablamos, acá un poco lo que está escrito, y así terminamos el capítulo. Bueno, bien. Rabbi Yehuda Omer, Ain Hara, Yetzer Hara, Vesinata Briot, Motinita Damin Olam. Que Rabbi Yehuda dice entonces el mal ojo, el instinto del mal y el odio de las creaciones, a la gente, quitan a la persona de este mundo, la extraen de este mundo. Rashi explica Sinat Abriot, se refiere a Sinat Hinam. טוב, explica el Rambam, אמר שחריצות לבמון ורוב התאווה ורוב הנפש וכל היא המרה שחורה שאביא אדם למוס ולראות עיניו וישנאהו וייטב לו חברת החיות והתבודדות במדברות ובעיירות ובכלל לא מקום שאינו מיושב וזה אצלם לא מצד הפרישות רק לרוע תאוותם וכנסם בסביבתם אלא ימיתו האדם בלא ספק כי יכלה גופו וימות טרם איתו. Si Rambam me explica que cuando la persona corre atrás del dinero por los deseos y tiene malas midot, es una enfermedad de la persona, enfermedad de cualidades. Y eso que va a llevar a que la persona desprecie lo que ve. ¿Y qué va a hacer? Y va a preferir estar con los animales y quedarse solo, ir a los campos, ir a los bosques. Y va a preferir estar en lugares habitados. Y eso no es porque ellos quieren estar conectarse con Dios y etcétera. Hoy en día también hay que analizar el tema, pero así dice Rambam. Sino, él lo quiere por su mal deseo y por la envidia de su prójimo. Y todo esto va a hacer que la persona se muera antes de su tiempo. Entonces, dice Rabino Yonah, עין הרע פירוש שלא שמח בחלקו ועוין את חברו העשיר ממנו מתי ישיר כמוהו וגורם רע לעצמו ולחברו כאשר מוכח מהטבע החומר מכל אשר על רעהו החומר מכל אשר על רעהו האוויר עולה מן המחשבה האם מסתובבת על דברים שאיים בהם בעינו הרעה. Todo acá ya dice algo impresionante que si la persona no está contenta con su parte, entonces le molesta lo que su compañero rico, que es más rico que él tiene, y provoca un mal asimismo a su compañero. Porque como dijeron los sabios naturales, los sabios, los filósofos, los científicos, la Jajmaya Teba, que la persona que desea todo lo que tiene su compañero, entonces sale el pensamiento de él sale y quema las cosas que tenía su compañero. Y también su interior se quema, porque él desea las cosas que no le pertenecen. אף פי שהיכולת מצוי בידו לעשות, המחשבה היא מקלקלת את גופו בהתקצר רוחו ומוציאתו מהעולם. וזהו עין הרע שאמר רבי יהושע. ובגלל זה הפירוש אשר אמר בכאן עין הרע, בלשון זכר שהוא העוין ברע. ולמעלה אמרו עין רעה, שפירשנו מיד הקילוט, שלא כדברי מצד המפרשים. O sea, acá él dice el mal ojo, se refiere a que el ojo es el que daña, y no el mal ojo Stam, cosa que en otro lado. Hay que explicar lo que dice acá, en la Mishnah Tet, lo que dice. Dice Rabbi Sinat Abriot, Mashma'am, el instinto del mal y lo de las creaciones, así que pshutó, eso es lo que saca a la persona de este mundo. Para terminar, vamos a ver qué dice acá Rabbeinu Baraja Terurá, dice así, Ain Ra, como Ain Ra, שאינו מסתפק במה שיש לו, מכסה אחד דברים אחרים, איפה שאם רעה, שמכניס עין רעה בממון חברו, o banav o maziklo. Que la guerra que la persona ve los hijos que tiene el otro, su compañero, y los quiere dañar, tiene envidia, los quiere dañar. Sienta viejo Shalom, le sienta a Briot, sienta Hinam, Marlon Piresh, Shemoes que vas a Briot, beber de Shivi Hidi, vale llamar de Dan Kasher, se vivía hablar sienta Briot, de Gorem Shakol Solimoto. Acá que dice que se llama odio a la gente, no que él odia a la gente, sino que la persona se conduce de una manera que provoca que los demás lo odien, que es una persona dura, difícil, entonces hace que todos los demás lo odien y eso le va a traer algo, le va a sacar de esta vida. Por lo tanto, si la persona tiene buen ojo y tiene instinto del bien, instinto bueno, segundo instinto del bien, y ama las creaciones, eso le da a la persona larga vida, tanto en este mundo como en el mundo venidero. Kol tu, shabbat shalom.